Bienvenidos a un episodio más, Voces de la Historia, un espacio donde viajamos al pasado para descubrir cómo la historia construyó el presente de Guatemala. Mi nombre es Jocelyn Aguinaga. Mi nombre es Mónica Morales. Mi nombre es Clarita Pocasangre. Mi nombre es Diana Hernández. Mi nombre es Dayana Cepeda. Hoy hablaremos sobre un tema que marcó el rumbo del país, la infraestructura durante el gobierno de Jacob Arbenz Guzmán, un presidente que soñó con una nación moderna, libre y soberana. Jacobo Arbenz asumió la presidencia en 1951, en un momento en que Guatemala aún dependía fuertemente del capital extranjero. Él creía que el país debía tomar las riendas de su propio destino y dejar atrás siglos de atraso e inequidad. Su meta era clara: impulsar el desarrollo económico a través de la infraestructura. Sin caminos, sin energía y sin puertos nacionales, el progreso era casi imposible. Correcto, por eso él impulsó un plan nacional de obras públicas que conectara el territorio, creara empleo y fortaleciera la producción nacional. Claro, y uno de sus proyectos más ambiciosos era la carretera al Atlántico, que buscaba unir la ciudad de Guatemala con la litoral caribeña. Esto para evitar un poco el control y romper este control que tenían las empresas extranjeras, como la United Fruit Company, que se sabe que era una de las que no dominaba mucho la ruta del comercio en Guatemala. Así es, la carretera significaba más que un camino físico, representaba independencia, un símbolo que los guatemaltecos podían construir su propio futuro sin intermediarios. Durante la construcción, miles de trabajadores trabajaban día y noche. Fue una época de esperanza. Cada kilómetro avanzado simbolizaba un paso hacia la soberanía. Aunque el proyecto no fue finalizado totalmente, dejó una huella profunda en la historia del país. Pero fíjense que además se construyeron carreteras secundarias y puentes que conectaron regiones antes aisladas. Esto permitió que los productos agrícolas llegaran más fácilmente a los mercados urbanos y que las comunidades rurales se sintieran parte del desarrollo nacional. Sí, chicas, otro proyecto emblemático fue el puerto de Santo Tomás de Castilla, una alternativa nacional frente al dominio extranjero de Puerto Barrios. Con este puerto, Guatemala buscaba tener una salida propia al Mar Caribe, libre de intereses externos. Claro, Santo Tomás no solo era una obra de infraestructura, sino que era un símbolo de independencia, ya que Arbenz tenía en mente de que un país que no tenía control sobre su comercio no podía ser un país independiente, por lo tanto estaba condenado a ser dependiente de las empresas extranjeras. Así es. Y junto con el puerto se impulsó uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia, la hidroeléctrica de Jurú-Marinalá. Esta planta, ubicada en Escuintla, pretendía abastecer de energía al país, reducir costos industriales y también acabar con el monopolio de la compañía estadounidense Electric Bond and Share. Por primera vez, los guatemaltecos soñaban con tener energía eléctrica nacional para el campo y la ciudad. Este tipo de proyectos transformaron la manera en que la población veía el futuro de Guatemala. Incluso hubo planes para crear una red de transporte ferroviario y ampliar los aeropuertos nacionales, aunque algunos proyectos quedaron inconclusos tras el golpe que hubo en el año 1954. El impulso de modernización ya estaba sembrado. Chicas, ahora imaginemos por un momento a una Guatemala con caminos,
energía y puertos propios en la década de 1950. Eso era lo que Arbenz buscaba, una nación capaz de crecer desde adentro con sus propios recursos. Sí. Claro, y es que no todo era cemento y acero, sino que también la infraestructura fue base para la reforma agraria en 1952, uno de los proyectos más valientes de su gobierno, tomando en cuenta la época que era. Así es, esta ley redistribuyó tierras ociosas entre miles de campesinos que antes no tenían dónde cultivar. Sin embargo, chicas, Arbenz sabía que no bastaba con entregar tierras, era necesario conectarlas. Y por eso mismo construyeron rutas rurales, puentes y caminos vecinales que comunicaban las comunidades agrícolas con los mercados. Esto permitía que los campesinos pudieran vender sus productos y mejorar su calidad de vida. En ese tiempo, en esa época, los testimonios contaban que por primera vez se veían camiones cargados de cosechas saliendo de aldeas que antes estaban incomunicados. Imagínense, la infraestructura se convirtió en un puente real entre la esperanza y la productividad. Sí, exactamente. Además, la construcción de escuelas, hospitales y viviendas para los trabajadores reforzó la idea de que el progreso debía llegar a todos. Claro, y es que aunque el gobierno de Jacob Arbenz fue interrumpido en 1951, su visión de desarrollo fue imborrable y fue algo revolucionario para su época. Claro que sí, coincido contigo, Diana, ya que su apuesta por la infraestructura, la energía nacional y la soberanía económica sigue siendo un ejemplo de cómo las políticas públicas pueden transformar un país. Y pues más allá de la política, su legado nos recuerda que el proceso requiere independencia, visión y sobre todo valentía para que las cosas puedan cambiar. Hoy, cuando recorremos una carretera o vemos una hidroeléctrica funcionando, recordamos que hubo realmente un tiempo en el que Guatemala soñó con ser dueña de su destino, realmente, porque de verdad es que está complicado ahora la situación de las carreteras, ¿verdad? Entonces es de soñar. Y ese sueño sigue vivo cada vez que alguien trabaja por construir un país más justo, conectado y libre, ¿verdad? Así es, chicas, y pues hemos finalizado este episodio, este recorrido, hablando sobre el proceso de Jacob Arbenz. Muchas gracias por compartir este momento. Y esto fue Voces de la Historia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Que estén bien. Hasta la Adiós. próxima.